Bueno, buenos días chicos, sean bienvenidos a una clase más de matemática. Vamos a iniciar la clase de este día. Tenemos nuestra frase de hoy, dice, haz que tu presente sea tan genial que tu pasado se muera de envidia. Vamos a iniciar la clase con relaciones lineales. Y dentro de esto, pues va a ser necesario que aprendamos pues a graficar a través de la pendiente, que nosotros pues conozcamos las diferentes ecuaciones o las diferentes formas de la ecuación de la recta y que podamos determinar dominios, rangos y las coordenadas de los cortes con los ejes. ¿Qué es una línea recta, verdad? ¿Qué es? Bueno, es el conjunto de todos los puntos y ustedes dicen, bueno, que me está formando una línea recta, ¿verdad? Pero cada uno de estos pares ordenados, cuando yo hago la diferencia de las Y sobre la diferencia de las X, sucede algo, siempre me da un valor constante, ¿sí? Yo hago la diferencia tomo cualquiera de dos puntos cualquiera de la recta y hago la diferencia de las Y sobre la diferencia de las X y eso me da un valor constante. Entonces, en ese caso, pues yo tengo ahí la constante que es M, que es nuestra pendiente, ¿verdad? Aquí en la pantalla podemos observar que tenemos diferencia de las Y entre diferencia de las X. Siempre empezamos por el mismo valor en Y. Si es Y sub 2 menos Y sub 1, abajo va a ser X sub 2 menos X sub 1. Y puede ser al revés, ¿verdad? Y sub 1 menos Y sub 2, pero siempre que empiezo por Y sub 1, entonces tendría que empezar por X sub 1. Entonces, en el plano cartesiano, para la coordenada en X y el eje de las Y, pues yo tengo dos puntos, el punto X1, Y1 y el punto X2, Y2. Si yo hago o trazo líneas paralelas a los ejes, esta línea sería paralela al eje de las Y, esta línea sería paralela al eje de las X, entonces yo aquí tendría un triángulo rectángulo, tiene que un ángulo recto. Y los catetos serían, como lo hablábamos en la clase de la distancia entre dos puntos, pues este segmento sería Y2 menos Y1 y este segmento sería X2 menos X1. Entonces, me pongo a pensar, ¿qué es la pendiente? Pues la pendiente es el ángulo de inclinación de la recta. Entonces quiere decir que es este ángulo que está aquí, mire, con respecto a la horizontal, ese ángulo que se abre, que en este caso le estamos llamando teta, pues a eso se le llama ángulo de inclinación, conocido como la pendiente. Entonces, si usted se recuerda de algo que se llaman razones trigonométricas, se va a traer a su mente que lado opuesto entre lado adyacente, eso es equivalente a la tangente del ángulo. Entonces, la pendiente es, en este caso, como dijimos, diferencia de las Y entre diferencia de las X, ¿verdad? Este ángulo teta, yo lo puedo relacionar con estos lados como la tangente de teta es igual al lado opuesto, que en este caso es Y2 menos Y1, entre el lado adyacente, que es X2 menos X1, que ya dijimos que equivale a tener la pendiente de esa línea. ¿Qué diferentes tipos de líneas puedo tener? Puedo tener líneas horizontales, una constante horizontal. Puedo tener una línea constante vertical, una línea constante vertical.
puedo tener una línea creciente, puedo tener una línea decreciente. Entonces, aquí en las imágenes se puede observar cuál es el eje de las X y el eje de las Y, y por eso es importante colocarle nombre a los ejes para yo después poder saber cuál es mi gráfica, ¿verdad? En este caso, si este es el eje de las X, pues mi línea sería esta, ¿verdad? Es paralela al eje de las X y por ende es una línea constante horizontal. Dígame, Guillermo. Señor, ¿por qué la línea es inclinada, la que está inclinada hacia la derecha es creciente y la que está a la izquierda es decreciente? ¿Por qué no puede ser al revés? Muy buena pregunta, porque cuando yo leo el plano cartesiano, yo leo de izquierda a derecha, siempre. Yo leo de abajo hacia arriba, siempre. Recuérdese que la recta real viene desde los números menores hacia los números mayores, de los números menores hacia los números mayores. Entonces, es la forma como leemos, ¿verdad? De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, por el crecimiento en la recta real. Entonces, cuando usted dice, yo voy leyendo hacia mi derecha y la gráfica va subiendo, 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 entonces es creciente. Pero yo voy leyendo de izquierda a derecha y la gráfica va bajando, 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 entonces es decreciente, porque usted siempre va a leer de izquierda a derecha. Señor, yo tenía una duda con la gráfica, con la lámina anterior. La anterior, esa. Ajá, ¿qué significa la G? La TG. Ah, está unida. Sí, TG es una forma de representar a la tangente. Normalmente aquí en el colegio creo que la han visto como TAN, TAN, ajá, pero también se puede escribir como TG y representa la abreviación de tangente. Ok, gracias, señor. Ok. Vale. Entonces, Guille, no sé si te quedó claro. Sí, señor. Sí, va. Entonces, cuando estamos hablando de comportamiento de la recta, pues nos referimos a eso, ¿verdad? Si la gráfica es constante o si la gráfica es creciente o si la gráfica es decreciente. Y pues lo podemos observar ya sea por la gráfica que nos dan o por la ecuación que nos brinden. Entonces, cuando a mí me dan una línea horizontal, yo sé que es una constante horizontal y ese es su comportamiento. Cuando yo tengo una línea vertical, o sea que es paralela al eje de las Y, yo sé que es una constante vertical y pues ese es su comportamiento. Cuando yo tengo una línea que es creciente, porque como ya lo dijimos, ¿verdad? Leemos de izquierda a derecha y va subiendo, 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 es creciente, entonces pues yo tengo un comportamiento creciente. Y cuando yo tengo una recta que, como la última que tenemos aquí, yo leo de izquierda a derecha, la gráfica va bajando, 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 entonces es decreciente. Pero si a mí me dan la ecuación, ¿cómo identifico yo cuál de todas es? Ah, muy fácil, mire, si usted tiene y igual a un número, quiere decir que es una línea horizontal que pasa por ese número en Y. Si usted tiene X igual a un número, significa que es una línea vertical que pasa por ese número en X. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo Y igual a -1, es una línea horizontal que pasa por -1 en Y. X igual a 4, es una línea vertical que pasa por 4 en X. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si cuando yo tengo la ecuación de la forma Y igual a mx más b, por ejemplo, Y igual a 2x más 1, Y igual a -1 medio de x más 8, etcétera? ¿Cómo saber si esa gráfica, esa ecuación que me dan, es creciente o es decreciente? Si está de la forma Y igual a mx más b, usted solamente tiene que fijarse en la pendiente. Si la pendiente es positiva, o sea, aquí dice mayor que 0, entonces vamos a tener una línea creciente. Si la pendiente es negativa, aquí dice menor que 0, entonces vamos a tener una línea decreciente. ¿Estamos? Va. Ecuación general de la recta. Si yo tengo, por ejemplo,
AX más BY más C igual a 0. Entonces, eso es la forma general de la recta, donde A, B y C son números reales cualesquiera. A y B no pueden ser 0 simultáneamente, sino que, pues, o es uno o podría ser el otro. En todo caso, me quedaría una línea constante. Y la pendiente, pues, la puedo determinar con la fórmula menos A sobre B. O sea, cuando yo divido A sobre B y la multiplico por menos, es una forma de encontrar la pendiente. Y la intersección con el eje de las Y también la puedo sacar con la fórmula menos C sobre B. O sea, yo divido C sobre B, la multiplico por menos y es la intersección con el eje de las Y. Ahora bien, un ejemplo de una ecuación general de la recta. Menos 3x más 4y menos 2 igual a 0. El hecho que esté igual a 0, pues ya me hace que sea la ecuación general de la recta. Si yo quisiera encontrar la pendiente y el intercepto con el eje de las Y, pues yo podría ocupar estas fórmulas. Pero a mí me parece más sencillo que se despeje el valor de la Y. Y entonces llegamos a una ecuación que se llama pendiente-intercepto. En una ecuación general, si yo despejo a Y, me va a quedar de la forma Y igual a mx más b, siempre. Repito, en una ecuación general, siempre que yo despejo a Y, logro llegar a la ecuación pendiente-intercepto, que equivale a tener, o que es igual a tener, Y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el intercepto con el eje de las Y, o como lo quiera llamar, corte con la gráfica, ¿verdad? Corte de la gráfica con el eje de las Y. Entonces, por ejemplo, teníamos anteriormente la forma general que es menos 3x más 4y menos 2 igual a 0. Y yo digo, bueno, quiero saber cuál es la pendiente, cuál es el intercepto, porque me interesa graficar esta línea. Entonces, para poder graficar, la llevo a la forma pendiente-intercepto. ¿Qué significa? Que yo tengo que despejar a Y. Tengo que tener a Y despejada. Entonces, en este caso, 3x está restando, pasa a sumar. 2 está restando, pasa a sumar. 4 está multiplicando, pasa a dividir. Los separo para cada uno para que me quede de la forma Y igual a mx más b. Entonces, al separarlo, obtengo 3 cuartos de x, o 3x sobre 4, que es lo mismo, 3 cuartos de x, más 1/2, al simplificar. Quiere decir que de esa ecuación, la pendiente es 3 cuartos. Y el intercepto con el eje de las Y es 1/2, equivalente a decir 0.5, ¿verdad? Como mi pendiente es positiva, yo puedo concluir que esa gráfica es creciente. Entonces, ¿cómo grafico líneas? ¿Cómo grafico las líneas? Si a mí me dan, por ejemplo, la ecuación Y igual a 3x más 1, yo me tengo que poner a pensar, bueno, la pendiente aquí es 3. El intercepto con el eje de la Y, aquí es 1. La pendiente es positiva, me está diciendo que la gráfica debe de ser creciente. Todo ese análisis lo hago antes de graficar. Entonces, el intercepto con el eje de la Y me está diciendo que es 1, por ende, puedo venir al plano cartesiano, en el eje de las Y, buscar al número 1 y ahí colocar el primer punto de la gráfica, el primer punto de mi línea. Entonces, en el punto 0,1, porque es el intercepto con el eje de la Y, ahí voy a colocar mi primer punto. ¿Y los demás puntos cómo hago? Mire, señor, yo aprendía que hacía una tablita y empezaba a evaluar, le daba valores a la X, sustituía, operaba. Sí, es posible, ese es un método válido. Pero en este caso, pues, queremos que ustedes aprendan a interpretar la pendiente y a movilizarse a partir de la pendiente. Entonces, dado que mi pendiente es 3, recordemos, la pendiente es movimientos de Y sobre movimientos en X. Ah, pero
El numerador aquí es 3. ¿Cuál será el denominador de ese número? 1. 1. Entonces, movimientos en Y, tengo que hacer 3 movimientos en Y. Movimientos en X, tengo que hacer un movimiento en X. Y aquí, ojo con los signos. Como tengo el número 3, es equivalente a tener 3 entre 1. 3 es positivo, 1 es positivo. Si el numerador es positivo, quiere decir que sube. Si el numerador es negativo, quiere decir que baja. Pero como son desplazamientos en Y, positivo sube, negativo baja. Si tengo el denominador positivo, me muevo a la derecha. Si lo tengo negativo, me muevo a la izquierda. Como el denominador son desplazamientos en X, positivo, derecha. Negativo, izquierda. Quiere decir que como tengo 3 positivo en el numerador, 1 positivo en el denominador, voy a subir 3 y 1 a la derecha. ¿A partir de dónde, señor? A partir del punto que ya coloqué, que es el intercepto con el eje de las Y. Entonces, ya coloqué un punto en 1 en el eje de las y a partir de ahí subo 3, 1, 2, 3, y 1 a la derecha, y 1 a la derecha. Y ubico un punto que corresponde a la recta. Teniendo 2 puntos, pues puedo trazar la línea y se acabó el asunto. Mire, señor, pero el 3 también pude haberlo escrito como menos 3 entre menos 1. ¿Es cierto? Menos 3 entre menos 1. ¿Qué significa entonces? Si el numerador es negativo, quiere decir que baja, como es menos 3, baja 3 unidades. Y el denominador es negativo, quiere decir que va a la izquierda. Como es menos 1, va una unidad a la izquierda. ¿A partir de dónde me muevo? A partir del corte o de cualquier punto que yo tenga ubicado en la recta. Pero en este caso, el principal que tenía era el corte con el eje de la Y, que está en 1. A partir de 1, entonces, bajo 3 unidades. 1, 2, 3. Y 1 a la izquierda. Y obtengo un punto de la recta. Mire, señor, pero es otro punto, no es el que encontró anteriormente. Sí, es otro punto, pero es de la misma recta. Y como lo que quiero es graficar, pues uno los puntos correspondientes o los que he ubicado y trazo la línea. La prolongo, no la acoto, porque a veces grafican solo de punto a punto. Eso es acotar la línea. Se prolonga en todo el plano cartesiano para que pues usted tenga una gráfica completa. ¿Preguntas de cómo graficar las líneas? Señor, entonces si la X es positiva, va arriba a derecha. Si la pendiente, el coeficiente que tiene la X es tu pendiente. Ajá. Esa pendiente tiene un numerador y un denominador. Mire, pero ahí solo aparece el número 3. Pues coloquémosle el denominador, ¿verdad? 3 sobre 1. Entonces, tu numerador te indica movimientos arriba y abajo. Si es positivo, va arriba. Si es negativo, va abajo. Tu denominador te indica movimientos derecha-izquierda. Si es positivo, va a la derecha. Si es negativo, va a la izquierda. Ojo con esto. Si yo tengo, por ejemplo, una pendiente negativa, el menos de mi pendiente o se lo doy al numerador o se lo doy al denominador. No se lo puedo dar a ambos, porque si yo se lo doy a ambos, tendría menos entre menos y eso ya no sería negativo, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga una pendiente negativa, el signo menos se lo doy o al numerador, que me va a indicar desplazamientos arriba y abajo, o al denominador, que me determina desplazamientos derecha e izquierda. ¿Sí? ¿Contesto tu pregunta, Guillermo? Sí, si es derecha, va... No, perdón, si es positivo el denominador, va a la derecha, ¿verdad? Sí. Sí. Va. Dice, dada la siguiente gráfica, determinar la ecuación de la recta. Aquí me están dando la gráfica y me piden la ecuación. Entonces yo me tengo que acordar.
La ecuación más fácil es la ecuación pendiente-intercepto, o sea, la que es de la forma y igual a mx más b. Entonces me pongo a identificar cuál sería aquí mi intercepto con el eje de la y. ¿Cuál sería? En la gráfica, menos 1. Intercepto con el eje de la y, menos 1. O sea, ya tengo el valor de b. ¿Y la gráfica es creciente o es decreciente? Decreciente. Decreciente. Por ende, la pendiente va a ser positiva o negativa. Negativo. Negativa. ¿Cuánto me he desplazado? A partir del punto que yo ubiqué, puedo buscar cualquier otro punto de la recta. Aquí han ubicado un punto en menos 1,3, porque coincide con la cuadrícula. Menos 1,3 es un punto de esa línea. Entonces, ¿cuánto me he desplazado desde el 4. corte hacia ese punto? En Y, ¿cuánto me he desplazado? 4. 4. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, o sea, tenés un 4 positivo. Y luego te desplazaste a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Entonces tengo, ¿cuántas unidades desplazadas a la izquierda? 1. 1. Entonces me quedo arriba un 4 y abajo un menos 1. ¿Cuánto es 4 entre menos 1? Menos 4. Menos 4. Entonces quiere decir que yo tengo una ecuación que es y igual a m, que es menos 4, x más b, que en este caso b es menos 1. Y esta sería la ecuación de esa recta. ¿Estamos? Señor, ¿por qué es menos 4? Ah, tú subiste 4 unidades, pero te desplazaste luego a la izquierda. Entonces el desplazamiento a la izquierda te dio el signo negativo. En todo caso, por eso la primera pregunta que les hice fue si la gráfica era creciente o decreciente, porque tienen que hacerse esas preguntas para ir relacionando si el valor que usted obtiene coincide con lo que le dan, ¿verdad? Por ejemplo, si tú al sacar la pendiente hubieras dicho, la pendiente es 4, pero después veías la gráfica y decías 4, pero 4 es un número positivo. Me tendría que dar una línea creciente, pero esa línea que está ahí no es creciente, es decreciente. Y entonces ahí empieza tu análisis para ver en qué te equivocaste. Ah, me faltó el signo menos del desplazamiento a la izquierda. O simple y sencillamente, como es decreciente, pues yo sé que me debe de dar negativa la pendiente. ¿Sí o no, Guille? Sí. ¿Seguro? ¿Y por qué en la imagen dice 4 entonces? Ah, se ha equivocado la imagen. ¿Sí? Y precisamente por eso que la imagen me está indicando m igual a 4. Ajá, m igual a 4. Cualquiera puede decir, pues es 4, pero cuando tú obtienes un resultado, siempre tienes que contrastarlo con lo que te están dando y los comportamientos de la recta. Si es creciente, pues la pendiente es positiva. Si es decreciente, pues la pendiente es negativa. ¿Sí? Señor, pero yo creo que el 4 está bien porque es cuánto se mueve. Y entonces ya se vuelve menos 4 por el menos 1 de abajo. Pero fíjate que en realidad la imagen está mal hecha, porque si tú te fijas, lo que han encerrado en el círculo es el menos 1 del número del eje de las Y. Y el 4 que está aquí está indicando la distancia de este cateto, que es 4, y este 1 que está como moradito, pues está indicando la distancia del otro cateto, que es 1. Si te fijas, este menos 1 es b igual a menos 1 de este menos 1 que está aquí. Y este 1 es la distancia que han puesto en este cateto. 4 entre 1, pues te da 4, y es lo que han hecho. Pero en realidad,
está mal porque aquí dice m igual a 4. La pendiente es igual a 4, dice la imagen. Pero no es cierto, la pendiente es igual a menos 4. ¿Sí? Y podría haber sido un ítem de una prueba cualquiera, decir, vaya, en la siguiente imagen, identifique cuál es el error, y hasta le podrían haber dado la ecuación de la recta, etcétera. Y usted hubiera dicho, el error es que a la pendiente le hace falta el signo negativo porque la función o la gráfica es decreciente. ¿Sí? Va. Vamos a ver otra ecuación. Ya vimos ecuación general, que es cuando tengo todo igual a 0. Ecuación pendiente-intercepto, que es de la forma y igual a mx más b. La pendiente-intercepto es la que me ayuda a mí a graficar, que es cuando yo despejo la y puedo determinar cuál es la pendiente y cuál es el intercepto. En este caso, pues, la ecuación punto pendiente es y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. ¿Y de dónde salió esta ecuación? ¿Se acuerdan que la pendiente es la diferencia de las y entre la diferencia de las x? Entonces, cuando esa diferencia de las x, que están dividiendo, pasan a multiplicar a la m, me genera esta ecuación. ¿Sí? Ya no dice y2 menos y1, ya no dice x2 menos x1, porque la y la x no las voy a sustituir por nada. Me tienen que quedar como variables para generar la ecuación. X1 y Y1 va a ser un punto que yo pueda sustituir y M va a ser la pendiente, la cual también voy a poder sustituir para poder encontrar la ecuación de la recta. Entonces esta ecuación me va a servir a mí para poder encontrar la ecuación de la recta cuando me den un punto y la pendiente. O cuando me den 2 puntos, porque si me dan 2 puntos, yo voy a poder encontrar la pendiente y así poder ocupar esta fórmula para encontrar la ecuación. Veamos. Dado 2 puntos. No le entendí muy bien eso de la fórmula que acabo de explicar. Ahorita con el ejemplo, veamos. Dado 2 puntos, menos 3,2 y 3, menos 1. Te están dando 2 puntos. Y te están pidiendo que determines la ecuación de la recta. La gráfica, aquí dice gráfica, determina corte con los ejes, dominio y rango. Todo eso nos están pidiendo que hagamos con este ejercicio. Entonces voy a determinar la ecuación de la recta. Entonces repetíamos, ¿verdad? Hemos visto ecuación general, hemos visto ecuación pendiente-intercepto, que es la que me sirve para graficar, y estamos viendo esta ecuación que es punto pendiente, así se llama. ¿Por qué se llama punto pendiente? Pues porque necesito sustituir un punto, sustituir la pendiente para poder determinar la ecuación de la recta. Entonces, aquí me están pidiendo la ecuación de la recta. Como me están pidiendo la ecuación de la recta, yo voy a ocupar esta fórmula de punto pendiente. Y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Y esto se lo tienen que aprender porque en una prueba pues no le van a poner esta fórmula. Pero es fácil de determinar dado que se parece a la fórmula de la pendiente. La pendiente es diferencia de las y entre diferencia de las x. Cuando esta diferencia de las x pasa a multiplicar la m, pues me queda esta fórmula. Entonces voy a ocupar la fórmula para poder determinar la ecuación. Pero en esta fórmula yo necesito tener la pendiente y un punto. Y aquí no tengo la pendiente. Pero me están dando 2 puntos. Y con 2 puntos yo sí puedo determinar la pendiente. Entonces, lo primero que hago es determinar la pendiente dado estos 2 puntos. Y digo, la diferencia de la y, que en este caso sería menos 1 menos 2, entre la diferencia de las x, que en este caso sería 3 menos 3. Mire, señor, y no pudo haber empezado con 2 menos 1, menos 3, menos 3. Sí, lo pude haber hecho. Observe que si yo empiezo con este punto en y,
también tengo que empezar con ese punto en X. Si yo empiezo con el otro punto en Y, pues también tengo que empezar con el otro punto en X. Eso sí es importante. Por cuál punto empiece, no importa, pero sí que respete que si empecé de ahí para Y, ahí empiezo para X. Entonces, al hacer las operaciones y simplificar, me da que mi pendiente es menos un medio. Quiere decir que ahora ya puedo sustituir. En vez de Y1, en vez de X1, yo voy a sustituir cualquiera de los dos puntos. ¿Cuál escogen? Pues cualquiera, el que usted quiera, pero escoja uno, no haga mezclas, ¿sí? Entonces yo voy a escoger el primero. Como Y en este punto es 2 y X en este punto es menos 3, cuando sustituya en la fórmula voy a poner Y menos, ¿quién es Y sub 1? 2. Es igual a la pendiente que me dio menos un medio por X menos X1, que en este caso es menos 3. Hago las operaciones, menos por menos da más, propiedad distributiva, despeje, está restando, pasa a sumar, opero términos semejantes y obtengo que la ecuación que yo estoy buscando es Y igual a menos un medio de X más un medio. ¿Con esto te queda claro, Guille? Sí, entonces para la Y1 y X1 sustituiría la X y el punto X y el Y de cualquiera de los dos puntos que le den. Sí, de cualquiera de los dos, pero siempre del mismo punto. Sí, tú escoges un punto y esos son los valores que tú sustituís. ¿Sí? Va. Como grafico, ¿sí? Tengo dos opciones. Pues graficar con la pendiente intercepto, ¿sí? Aquí el intercepto es 0.5 en Y. A partir de ahí bajaría 1 y 2 a la derecha. O subiría 1 y 2 a la izquierda, porque el signo menos se lo puedo dar al numerador o al denominador. Pero también tengo otra forma más fácil de graficar, ya que el ejercicio me está diciendo que hay dos puntos por los cuales pasa la recta, pues ubico esos dos puntos, que en este caso son números enteros, y trazo la línea. Entonces, en el eje de las X, en el eje de las Y, ubico los puntos menos 3,2, menos 3,2 y el punto 3, menos 1, 3, menos 1, punto. Trazo la línea y pues obtengo que tiene un comportamiento decreciente que es coherente con que la pendiente es negativa. Pero mire, yo quiero que probemos lo de la pendiente. Va, veamos. Dice que el intercepto está en 0.5, que está aquí, 0.5. A partir de ahí, si el signo menos se lo doy al numerador, quiere decir que voy a bajar 1 y 2 a la derecha. Bajo una unidad, o sea que voy a caer en el medio de del siguiente espacio que tengo yo ahí, ¿verdad? Entonces, bajo una unidad y luego 2 a la derecha. 1, 2. Y miren, ahí está. Esta coordenada sería el punto 2, menos un medio. Pero mire, y si el signo menos se lo doy al denominador, significa que subo 1 y 2 a la izquierda. Entonces, a partir del intercepto, subo una unidad, como estoy en medio, voy a caer en medio, subo una unidad y 2 a la izquierda. 1, 2. Y aquí está un punto sobre la recta. ¿Qué coordenadas tendría ese punto? Menos 2, 1.5 o 3 medios, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Preguntas con esa gráfica? Va. ¿Cuál sería el dominio de la relación lineal? Para X es el dominio. Entonces, ¿hay gráfica? Sí. Dominio reales. Rango es en Y. ¿Hay gráfica?
Mira, aquí pareciera que no, señor, pero como esto se va a seguir prolongando, ¿sí? Entonces, más allá va a haber gráfica. Entonces, va a haber gráfica. Sí, 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 sí. En Y siempre hay gráfica, rango, reales. Siempre que usted tenga una línea que sea creciente o decreciente, dominio y rango siempre van a ser los reales. ¿Cuál es el comportamiento de la relación? Pues es decreciente. ¿Cuáles son los cortes de la gráfica? Eso no lo hemos visto. Veamos los cortes. ¿Cómo determino los cortes con los ejes del plano cartesiano? Si usted observa en el plano cartesiano, en el eje de las X, en el eje de las Y, yo tengo una línea, el corte es justo el punto que está sobre el eje. En este caso, sobre el eje de las X y en este caso, sobre el eje de las Y. Pues para que el punto esté sobre el eje de las X, ¿qué significa? ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto ha bajado con respecto al origen? Pues nada, porque si yo subo o bajo, pues ya no lo tendría sobre el eje de las X. Entonces, para que un punto se mantenga sobre el eje de las X, Y tiene que valer 0. Todos los puntos que están sobre el eje de las X tienen coordenadas X, 0. Ahora, los puntos que son corte con el eje de la Y es al revés, ¿verdad? Pues para que esté sobre el eje de la Y significa que no me he movido ni a la derecha ni a la izquierda. Por ende, para que estar sobre el eje de la Y, X debe de valer 0. Todos los pares, todos los puntos que están sobre el eje de la Y tienen coordenadas 0, Y. Entonces, corte con los ejes. Corte con el eje de las X, Y vale 0, el contrario. Corte con el eje de la Y, X vale 0, el contrario. Entonces, para esta ecuación que yo tenía, quiero corte con el eje de las Y, pues X vale 0, sustituyo, en vez de X pongo 0. Pues en vez de esta X pongo el 0, esto me da 0, pues al final obtengo un medio. Y pues eso ya lo sabía, porque ya sabía que este número que está aquí, que es un medio, es el corte con el eje de la Y. ¿Cuál es la coordenada? 0, un medio. Corte con el eje de las X. Y vale 0. Entonces sustituyo. En vez de Y, pongo 0. Despejo. Está restando, pasa a sumar. Está multiplicando, pasa a dividir. Y pues un medio entre un medio me da 1. Quiere decir que X vale 1. El corte con el eje de las X es 1. Coordenadas, pues 1,0. ¿Preguntas? Va. Determinar la ecuación de la recta cuya gráfica se muestra a continuación. Mire, aquí tengo el intercepto en Y, el intercepto en X. Pues yo lo que haría en este caso es, como el intercepto en Y es 8, pues ya tengo el valor de B. Y veo si me puedo desplazar y a dónde hay un punto que yo pueda identificar. Aquí hay un punto que coincide con la cuadrícula. Quiere decir que es la coordenada 3,4. 3,4. ¿Cuánto me tengo que desplazar desde 0,8 hasta 3,4? Pues tengo que bajar 1, 2, 3, 4 unidades bajo. Y a la derecha, 1, 2, 3. Bajo 4, 3 a la derecha. Quiere decir que mi pendiente es menos 4 tercios. Y aquí dice, ¿verdad? Que pasa por los puntos que son los interceptos. La pendiente es menos 4 tercios. Entonces, yo puedo tener la ecuación Y igual a menos 4 tercios más 8. Vale. Hay otra forma de la recta que es la forma simétrica. Esta es menos utilizada, pero muchas veces en las pruebas avanzo se las preguntan, ¿verdad? La forma simétrica es de la forma X sobre A más Y sobre B igual a 1. Si usted observa la línea y preguntan esta forma es porque el número que está debajo de la X me representa el corte con el eje de las X. Y el número que está debajo del eje de la Y me representa el corte con el eje de la Y, siempre y cuando esté así, igual a 1, ¿verdad? ¿Y cómo llego yo a esa ecuación? Si, por ejemplo, me dieran
a mí esta gráfica y me piden que determine la ecuación, pues ¿cuál ecuación? Porque hemos visto tantas, dice usted. Bueno, pues si no le preguntan por ninguna específica, usted puede dar cualquiera. Pero si le dicen, quiero la ecuación simétrica, entonces la ecuación simétrica sería x sobre 1 más y sobre 3, porque son los cortes, es igual a 1. Esa sería la forma simétrica. Si yo digo x entre 1, pues me da x. O sea que esta sería la ecuación simétrica. X entre 1 más y sobre 3 es igual a 1. Porque en el denominador escribo los cortes con el eje correspondiente. No, pero yo ahora quiero la ecuación, la ecuación pendiente-intercepto. Entonces despejo a y. La x está sumando, pasa a restar. El 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y ya despejé a y. Entonces ya tengo la forma de la ecuación que es pendiente-intercepto. La pendiente es menos 3, el intercepto es 3. Corroboremos. ¿Intercepto es 3? Correcto. Pendiente es 3, menos 3 quiere decir que bajo 3 unidades. 1, 2, 3. Bajé 3, pues 1 a la derecha. 1 a la derecha. Correcto. Estamos bien. Y ahora quiero la forma general. Pues paso todo a un solo lado y le pongo igual a 0. Entonces pasa este a sumar, pasa este a restar y me da igual a 0. Y esa sería la ecuación general. Mire, señor, y podría aparecer también la ecuación, sería correcto que apareciera o que la escribiera como menos 3x menos y más 3 igual a 0. ¿Sí? Sería la misma ecuación, es decir, serían ecuaciones equivalentes y pues ambas serían correctas. Así que a tener esa perspicacia al momento de, mire, fíjese que cuando la opción múltiple no me da la respuesta que yo tengo, y no habrá alguna otra que se parezca o que sea equivalente a lo que tú tienes, ¿sí? Bueno, chicos, entonces con esto finalizamos la clase de este día y pues si tienen alguna duda, pues me la hacen saber.